con Samantha Navarro, moviéndonos cual viernes. ¿Cómo se llama el tema? Pulso Redentor. Pulpo Redentor. Pulpo Redentor. Es el Pulpo Redentor. ¿Cómo estás, Pulpo? ¿Cómo andan? Buen día para todos y todas. ¿Todo bien? ¿Estás Muy contento buenos días. con que sea Bien, viernes? contento, es viernes. ¿Contentás? No puedes estar de otra forma. No puede estar de otra forma. Contentás. Un poco igual, poco colorido para el día que es. Poco ¿no? colorido, sí, es verdad. El Sobrio. estudio. La- Podemos decir que la polerita. sobriedad. Sí, sí. Ahora cuando terminamos la Y se jornada, tapa, ¿viste? Se va polera, tapando la cara. se saca la polera y abajo tiene una musculosa de color amarillo. No, Bueno, tampoco. Ay, Enzo Violeta. Gris. Cuánta sobriedad, cuánta sobriedad. Primero el exhibicionismo, ¿no? Acá, porque hay cámara. Sí. O sea, Le faltó hacer un bailecito como estaba haciendo en la tanda. Ujú. Bueno, Sí. eso se pone así. Llegaron muchos mensajes, Ale. Acá por el MOB comentaron, Nelia nos mandaba tempranito. Buenos días, chiquilinas, buen fin de semana. Cuando leímos después cuáles eran los índices de aprobación, ¿no? Y los saldos positivos y negativos en el caso de estos Sí. 6 ministerios que hizo opción, Marina ponía muy preocupante ese índice de aprobación. No sé cómo evalúa la gente. Bueno, habría que ver concretamente a cuál ministerio se refiere. De repente, ¿no? Vos hablabas del Claro. Ministerio de Desarrollo Social. A mí fue el que me sorprendió, pero quizás porque nosotros estamos muy metidos en temas sociales, y bueno, realmente fue que fuera el mejor evaluado, me sorprendió. Y después, claro, llegan mensajes también en relación a esta entrevista que hacíamos en el marco del mes de la diversidad y en el día de la marcha de la diversidad. Pedro pone, soy viejo, esos discursos los escucho hace años, con pequeñas variaciones. O no tiene arreglo o estamos en manos incompetentes. Bueno, se puede referir también a los ministerios. En realidad, cuando arrancó con lo de esos discursos los escucho hace años con pequeñas variaciones, yo dije, bueno, se puede referir también a algunos discursos retrógrados que No, permanecen en supongo el que tiempo. hablaba de la entrevista, de todas maneras. No Supongo. sé, no ahora, sé, ahora lo porque aclara. al final me parece que tiene que ver Sí. con la gestión. Nos manda saludos Susana desde Montreal, Adriana desde Balneario Buenos Aires, así que estamos por todos lados, por el a nivel internacional, por ahí nos mandan podemos siempre decir. de Estamos España, por de todos Estados lados. Unidos, ahora de Montreal también. Después Martín pone, creer en la evolución como un movimiento permanente hacia adelante es la lógica del capital mismo. Es como creer en la lógica binaria de desarrollados y subdesarrollados instalado por potencias colonialistas con un paradigma a priori globalizador. Y Ana María nos pone, buen viernes, hoy desde mucho más lejos, pero con orejas abiertas, sin perdernos nada. Disfruten y que Diego vuelva pronto, nos manda. ¿Y dónde está? Bueno, Bueno, hablando Es de un Diego, misterio. escribió el papá de Diego, nos mandó saludos. el padre de Dios también. siempre está al firme, Siempre está escuchando. ahí. Impresionante, gran oyente. Por supuesto que sí. ¿Hablaban de Montreal y de dónde más? Balneario Buenos Aires. Balneario digamos. Buenos Y Aires. alguien que pone acá desde muy lejos, pero no mandan un dice saludo dónde. del viejo continente también de España que están haciendo unos ñoques a Agustina, así que le mando un beso. Mirá a Agustina. qué nivel. Mirá, capaz que están haciendo eso mientras ven la investidura de Feijó, que parece que no la va a lograr. Está pero bastante complicado, ¿no? Es segunda jornada de investidura. Ujú. Eduardo, que no está trabajando en el Omnibus hoy, pero nos está escuchando mientras hace mandados. Desde Tacuarembó también nos mandan saludos. Pero bueno, pasaron cosas, porque siguen, seguimos teniendo repercusiones de la rendición de cuentas. Bueno, hasta ayer de tarde hubo aditivos, sustitutivos. Finalmente se aprobó esta rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. Ahí ahora pasa al plenario el martes próximo. Se espera que sean 2 días de discusión, básicamente, lo que es normalmente en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Y hubo varias quejas. Ya lo habíamos comentado esta semana, ¿no? Lo que tiene que ver con algunas designaciones se habían hecho en algunos ministerios, que finalmente se regularizó la situación para los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, Mides. que había habido un cuestionamiento ahí por parte del Frente Amplio en principio, luego esto derivó en nuevas negociaciones, en nuevas reuniones también en el Parlamento por parte del sindicato del Mides, junto con los distintos partidos políticos, entre ellos también el Frente Amplio. Bueno, también lo que tenía que ver con los ingresos del Ministerio de Ambiente también, y otros también en lo que referían a Administración Central. Finalmente no sé Eso qué... significa que quedaron ingresos aprobados en rendición que no estaban acordados con los sindicatos también. Que no estaban Porque acordados. en el caso de Ambiente, el sindicato estaba en contra de que El se ingresara sindicato de esa estaba, forma. claro, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente estaban en contra No de... es el de caso esta- del Mides, por ejemplo, que fue el que destacaba. Exacto, ahí está. Y bueno, y hubo algunas discusiones que se dieron ya a nivel red social, si A se ver. quiere. Por ejemplo, el diputado de Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos, cuestionaba aquí un artículo
del inciso 21 que refiere al Ministerio del Interior. ¿Realmente van a darle 2 millones de pesos a una organización que ni siquiera fue a plantear su proyecto y era dirigida hasta marzo del 2020 por Sandra González Antuña, contratada por el Ministerio del Interior y militante además de la lista 71 del Partido Nacional? Se les va la mano, muchachada, publicó esto, y quien salió a contestarle fue el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, quien publicó: le vamos a dar 2 millones de pesos a una organización para ayudar a las víctimas del delito. Ustedes siempre ayudaron a los delincuentes. Las víctimas siempre les quedaron pendientes. Informo que la directiva de la ONG no tiene vínculos partidarios. No es bueno ensuciar a la gente. Y bueno, acto seguido se dio otra contrarrespuesta de Olmos, en el que decía: un senador debería saber que desde 2017 a las víctimas las atiende la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía. Le informo que hay una denuncia penal por ayuda de reuniones políticas partidarias en oficinas de la organización que usted dice no tiene vínculos partidarios. Bueno, Carrera habló de esto también. El legislador del Frente Amplio, bueno, cuestionó si este desembolso en realidad es una devolución de favores, porque la expresidenta de esta ONG es actualmente la directora del Centro de Atención de Víctimas de Violencia y el Delito, el CAVID, claro, que bueno, que justamente depende del Ministerio del Interior. Después, bueno, también nos informa por acá una oyente que Facultad de Arquitectura está ocupando a partir de hoy por la rendición de cuentas, justamente, así que otro centro de estudio que pasa a estar ocupado. Facultad había estado en otros momentos, justamente, bueno, ahora se vuelve en Facultad de Arquitectura. Bueno, y hablando de designaciones directas, ¿tenemos un informe? ¿Tenemos? Los detalles importan. Por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Nada que Perder. Informe especial. No nos pusimos muy de acuerdo con el tema del título, pero vendría algo así como ¿quién da más? ¿No? Tiene que venir el turco y poner. Sí. ¿Quién da más? Porque realmente hay muchísimas contrataciones directas en las intendencias. Este dato se saca, como decíamos hoy temprano, de la rendición de cuentas, porque bueno, es obligatorio que todas las intendencias presenten allí y hagan un reconto de los funcionarios, de qué manera ingresaron. Bueno, son varios los datos que tienen que presentar en la rendición de cuentas. Claro, desde el 2011 se hace. Sí. Por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta la autonomía departamental que tiene cada gobierno, ¿no? Y recordemos que se habla de alta, porque lo que vamos a hablar justamente es de aquellas personas que se les da de alta como funcionarios, a todas aquellas personas que tienen un vínculo laboral con el Estado, y se entiende el ingreso de una persona a determinado organismo, como pasa acá en el caso de las intendencias, ¿no? Este es el caso que vamos a estar hablando. No sé si recuerdan, en la pasada jornada creo que fue que el senador Andrade hizo allí una publicación por Twitter donde destacaba algunas intendencias que llamaban realmente la atención por la cantidad de designaciones directas. Si comparábamos la cantidad de funcionarios que habían ingresado a cada una de esas intendencias, bueno, cuántas de ellas habían sido por concurso y cuántas habían sido por designación directa, realmente llamaba la atención. Así que bueno, nos comunicamos con él y nos pasó allí un informe. ¿Puedo leer un poquito el tuit? Claro, dale. La rendición de cuentas deja perlitas. Por ejemplo, ¿cuánto usa cada una de intendencia los mecanismos de designación directa para los ingresos? El reporte del mismo gobierno, mediante la Oficina de Servicio Civil, chequeado además por cada intendencia, es contundente. No todo es CTM, en alusión a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde va a haber una interpelación la semana que viene, el 3 de octubre. Bueno, lo que hicieron fue un informe detallado, con todos los detalles que se presentaron justamente en este proyecto de ley, y nos pasaron allí lo que tiene que ver con una tabla con cada una de las intendencias. Por ejemplo, Cerro Largo tiene un total de altas de 588 personas que ingresaron a trabajar. De esas 588 personas en el periodo de 2019, 2020 y 2022, 99% son designaciones directas. Estamos hablando de 581 personas. O sea, hay 7 personas que entraron por concurso y por concurso 7. Sorteo. Ahí está. Exacto. La Valleja, 3.646 personas ingresaron, un 94% de ellas fueron por designación directa. Bueno, de esto hablábamos justamente el otro día con el edil. Con Mauro Álvarez. Sí, exacto, con Mauro Álvarez. 605 personas ingresaron, 554 lo hicieron de manera directa, un 92%. Bien. Le sigue Soriano con un 88%, Durazno con 84%, Rivera con 77%, Artigas
75%. Hagamos un alto ahí. Sí. La mayoría de estas, obviamente, hay 15 intendencias blancas. La mayoría de estas hasta Rivera son blancas. ¿No? Sí. Sí. Menos Rivera, que es del Partido Colorado, el único bastión que tiene allí. Y luego le sigue Artigas, ¿no? 75% también de designaciones directas. Sí. Si nos vamos a Río Negro, 70%. 70%. Florida, 52%, o sea, la mitad de los que entraron es por designación directa. Y bueno, después en los últimos lugares se encuentra San José con un 20%, Flores un 20%, Maldonado 8% y Montevideo un 6%. Canelones, no sé si recuerdan que bueno, ahora lo vamos a tratar el tema, ¿no? Pero en su momento fue cuestionado por el tema de las contrataciones directas, tiene un 24%. Sí, lo mismo pasó con Salto, ¿no? De la gestión de Andrés Lima, que tiene un 50% también de designaciones directas. Claro, esa es si se mira las gestiones frente amplistas, la de Lima es la que aparece con más designaciones directas. Seguida por Canelones con un 24% y por último Montevideo con un 6%. Y otra cosa que podemos destacar en esto son la cantidad de personas que ingresaron. Por ejemplo, en Canelones fueron 1.537 personas que ingresaron. De estas 1.537, 375 fueron de manera directa. En Montevideo, por ejemplo, 3.679 personas ingresaron, 231 fueron de manera directa. Y que después sería interesante ver también dentro de esa cantidad de funcionarios que entraron, por lo menos en las intendencias donde ingresaron más, a qué funciones fueron, ¿no? Pienso eso, en el caso de La Valleja, que estamos hablando de 3.600 personas, en un departamento que además, bueno, eso no tiene la población de Canelones, de Montevideo. Bueno, ¿a qué funciones? Bueno, algo que destacaba justamente Mauro Álvarez en cuanto a este tema es que ingresan por tiempo muy limitado, ¿no? Bueno, los contratos estos precarios. Son a término, son a 3 meses, entonces después te los vuelven a contratar y eso obviamente lo que hace es, por un lado, agrandar la cantidad de contratos, eso sí, pero por otro lado, tener a la gente ahí pendiente de poder volver a trabajar en la intendencia con contratos aparte bastante precarios, según nos decía Álvarez al respecto, ¿no? Bueno, el informe lo que indica justamente es que Cerro Largo, La Valleja, 33, Tacuarembó, Soriano y Durazno, en todos los casos, como decías, Enzo, corresponden al Partido Nacional, son quienes tienen más contrataciones directas. Y otra cosa que hacen en este informe es tomar los últimos 12 años de las intendencias, ¿no? Y acá lo que se observa en el cuadro que armaron es que, bueno, la modalidad de ingreso por designación directa es prácticamente la norma para el caso de los gobiernos departamentales bajo justamente la gobernanza del Partido Nacional. En el caso de Rivera, se tiene que es la vía principal de entrada, utilizándose promedialmente en más de 6 cada 10 altas. 6 personas que ingresan de 10 en estos últimos 12 años son de manera directa, o sea que no es algo nuevo, ¿no? Y finalmente, para el caso del Frente Amplio, bueno, es bastante menor este recurso, ¿no? Claro, en este caso no tenemos intendencias que hayan cambiado de signo en los últimos años. Pues en realidad en los 12 años se podría ver, por ejemplo, claro, Salto, y una reelección también de intendente también, ¿no? Sí, bueno, no, Salto no. Bueno, en este caso repitió el FA. Claro. Pero bueno, Río Negro y Paysandú, que no los tenemos entre estos, bueno, no sabemos ahí cómo puede haber variado. Bueno, claro, fue una gestión frente amplista en esos 12 años primero y después pasa al Partido Nacional en las últimas elecciones. Bueno, hace una semana la intendenta de Montevideo hizo duras declaraciones, ¿no?, contra el gobierno por los acomodos en Salto Grande, y el periodista Leo Sarro le preguntó si en la intendencia de Montevideo no pasa eso. ¿No? Ella replicó con convicción y incluso se enojó un poco y dijo no pasa eso. Y Sarro le repreguntó, ¿con ningún cargo? Y ella ahí enfatizó, se mostraba un tanto molesta, con ningún cargo. Claro, esto todo en el marco de lo que tiene que ver con los cuestionamientos que se le hicieron por parte de la oposición a las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde se denuncian que hay aproximadamente unos 36 ingresos de forma directa, entre ellos 10 ediles de la lista 400 que pertenece al Partido Nacional en Salto y que lidera a su vez Carlos Albizu, quien era presidente de la Comisión Técnica Mixta, este organismo binacional, que finalmente, tras los cuestionamientos y tras el anuncio también de lo que tiene que ver con la interpelación que se va a llevar adelante el 3 de octubre por parte del diputado frente amplista Nicolás Viera,
dio un paso al costado de este organismo, y también en el marco también de lo que tiene que ver con otros cuestionamientos que tienen con otros organismos binacionales, que es, por ejemplo, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que preside también el nacionalista Mario Ayala. En ese caso, refiere a unos militantes también del Partido Nacional, pero en este caso de Alianza Nacional, un sector que supo liderar en su momento el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Bueno, les invito a escuchar lo que decía Cose al respecto. Si el Partido Nacional fuera coherente, todos sus intendentes tienen que renunciar, porque están tope de tabla en cantidad y en porcentaje. Y por lo tanto, si el Partido Nacional fuera coherente, tendría que denunciar esto y los intendentes sin apoyo de su partido tendrían que renunciar. Me parece hipócrita que hayan dicho eso y estamos muy tranquilos con la política que viene desarrollando Montevideo. Bueno, ¿qué pasa con Canelones? ¿Escuchó lo que dije? No. Bien Liber. Bueno, ¿qué pasa con Canelones? La bancada de Diles del Partido Nacional, ¿se acuerdan que convocó a Sala al intendente, a Yamandú Orsi, justamente por las designaciones directas y los cargos de confianza en la comuna canaria? Y al llamado a la Junta Departamental no fue Orsi, porque bueno, estaba reunido con el presidente de la República, por el tema de estábamos pasando por la emergencia hídrica. Asistió Leniani. Exacto, fue Leniani, secretario allí. general de la Intendencia. Pero el que habló después sobre esto fue el nacionalista, el edil Luis Pera, habló con Subrayado, y lo que dijo fue que bueno, que en toda la gestión de Orsi se han cursado varios pedidos de informe sobre el tema y que no habían tenido respuesta. Incluso dijo que la semana anterior a esto le habían entregado una nómina en la que figuraban más de 270 designaciones directas y unos 60 cargos de confianza hasta abril de este año. Escuchemos lo que decía el edil en aquel momento. Nosotros, en consecuencia de que venimos ya en toda esta gestión solicitándole al intendente Canelones a través de informes, de solicitudes de informes de distintos ediles de la bancada del Partido Nacional, y no habíamos tenido respuesta. Hace unos 5 meses se hizo el último y bueno, y a consecuencia de ello, la semana pasada nos enteramos y nos entregó además una nómina con nombres y apellidos del entorno de 270 y tantos designaciones directas y más o menos unos 60 cargos de confianza. Hemos hablado de esto en muchas oportunidades, lo asiste al intendente el artículo 6 del reglamento funcionario, como así también el artículo 62 de la Constitución. Esto está bien, lo que nos parece en demasía. Bueno, y como decíamos, el que fue a la comparecencia esta fue Leniani, el secretario general de la Intendencia, y él, después de esto, en una entrevista en Desayunos Informales, lo que dijo fue que Canelones es la tercera intendencia con menos designaciones directas en relación a su población y la segunda con menos funcionarios en relación a la población departamental. Bueno, no es exactamente así, pero sin lugar a dudas vimos que es una de las intendencias que tiene menos designaciones directas. Escuchemos lo que decía en la entrevista. Si tomamos todo ese conglomerado de designaciones directas y hacemos un comparativo con la restante intendencia del país, Canelones es la tercera, empezando de abajo, con menos designaciones directas en relación a la población municipal. Y Canelones es la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a la población del departamento del país. Entonces, cuando entramos a evaluar qué es mucho, qué es poco, qué es razonable, nosotros entendemos que con esta gente y con estos comparativos, el intendente actual y el intendente anterior, Marcos Carámbula, entendieron que es la población municipal y la cantidad de cargos de confianza y asignaciones directas para manejar un departamento complejo con 30 municipios, todo el territorio municipalizado, 30 gobiernos locales, 30 oficinas administrativas con todo lo que eso conlleva. Así que, en ese sentido, y si hacemos ese comparativo, las afirmaciones del diputado, si comparamos con las intendencias blancas y coloradas del interior del país, me parece que cae por su propio peso. Bueno, en una entrevista en Perspectiva, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, había dicho que de estas designaciones directas que él aprobó, obviamente, ¿no?, con su firma, una vez que él se vaya de la intendencia, esos cargos se van con él. Y esto lo ha repetido en una última rueda de prensa también hace tan solo 1 o 2 semanas, en las que también se les consultaba sobre esto, en el marco también de lo que tiene que ver con los cuestionamientos de CTM por un lado y también de la CARU, y bueno, y él repetía esto. Bueno, Enzo, vos mencionabas ayer cuando estábamos tratando el tema que esto es algo que se había
había manejado en el Compromiso por el País, ¿no? Claro, este Compromiso por el País, este documento que suscribieron los 5 partidos de la coalición de gobierno, hablamos obviamente del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, en este compromiso por el país, este documento, yo le digo carta magna en realidad porque como que se rige todo en base a ese documento. ¿Qué es lo que dice el segundo capítulo del Compromiso por el País? Un Estado inteligente y transparente, así se titula este capítulo. Entre otras promesas, allí se establecía que se iba a buscar avanzar en la descentralización, esto quiere decir fortalecer los gobiernos locales, asignándoles más competencias y recursos, y a su vez en otro punto, más abajo, también estaba la idea de promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales. ¿Qué pasó hasta ahora, desde el 2020 hasta este momento, que también se podría haber aplicado en una rendición de cuentas o un proyecto de ley aparte? Bueno, finalmente no pasó. ¿Qué pasa por el lado del Frente Amplio? Bueno, en 2008 ya había hecho una propuesta en el mismo sentido. Esto no se llevó adelante, no hubo acuerdo allí para aprobar esto. ¿Qué hizo la vertiente artiguista, sector del Frente Amplio? Bueno, lo propuso en estos últimos 2 años en el marco de la rendición de cuentas. Por ejemplo, el año pasado pidió incorporarlo en el marco de ese proyecto de ley que año a año tiene que estudiar los parlamentarios. Y hoy, recordemos que hoy sigue en consideración del Senado esta rendición de cuentas, que es la última además de este gobierno, un aditivo que establezca el ingreso por concurso para el ascenso en la carrera funcional, como también el sorteo, según corresponda en todo el Estado, incluidos también, obviamente, los gobiernos departamentales. Bueno, el sector Frente Amplista había dado por descontado el apoyo del gobierno, porque ya estaba establecido en este compromiso por el país, y sin embargo, ocurrió totalmente lo contrario. Bueno, estuvimos hablando con Eduardo Brenta, senador suplente del Frente Amplio, del sector vertiente artiguista, en el que nos comentaba esto. En realidad es quizá la 4ª vez que presentamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto un aditivo que establece el ingreso por concurso y sorteo a los gobiernos departamentales. Nuevamente, la coalición de gobierno no acompaña este artículo que necesita 2/3 para ser aprobado, dado que establece normas para los gobiernos departamentales que tienen autonomía. Evidentemente, estos 2/3 no pueden conformarse sin votos de la coalición de gobierno, que por 3ª vez rechaza este planteo que habíamos realizado en el año 2008, que realizamos el año pasado, que este año realizamos nuevamente, y que en nuestra opinión tiene que ver con sostener una política de amiguismo, clientelismo, que se ha dado en la mayoría de las intendencias nacionalistas de todo el país, algunas con niveles de descaro muy importantes, como la de Artigas, por ejemplo, donde además hay nepotismo, está buena parte de la familia del intendente Caram ocupando cargos de gobierno, y además con irregularidades notorias, como el otorgamiento de gracias a esas personas que están gozando de licencia. Bueno, allí bastante enfático, ¿no, Brenta, al respecto con la situación en los gobiernos departamentales que son del Partido Nacional. Por otra parte, también hablamos con Breta respecto de las designaciones directas, donde también hace alusión a los casos de CTM de Salto Grande y también de la Comisión Administradora de Río Uruguay. Este tipo de situaciones se han ido extendiendo por todo el país hasta el punto tal de que parecen normales, cuando en realidad se está estableciendo una inequidad brutal en lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a la función pública, ¿no? Reservando el acceso al mismo a los amigos, correligionarios y demás. Esto se ha dado en las intendencias. Ahora hemos constatado además que se ha extendido a las comisiones binacionales, como ha sido el bochornoso caso de Salto Grande y ahora de la Comisión Administrativa del Río Uruguay. Por lo tanto, en nuestra opinión, se ha ido montando un estado clientelar, donde se coloca a los amigos y correligionarios, totalmente contrario a lo que debe ser la institucionalidad democrática,
generando, como decíamos, la imposibilidad de que los ciudadanos accedan a los cargos públicos, ya sean nacionales o departamentales, en función de sus capacidades y no por la afiliación política o afinidad que tengan con el gobierno de turno. Vale la pena decir que esta propuesta no la hicimos exclusivamente cuando en este caso gobierna la coalición multicolor, también la hicimos cuando gobernó el Frente Amplio y tampoco acompañaron en aquel momento esa propuesta. Bueno, ahí repetía, ¿no?, esta idea de aprobar una norma de este tipo, que lo mismo sucedió en 2008 cuando se intentó aprobar un proyecto de este tipo. Conrado Ramos, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, había opinado sobre este proyecto de la vertiente artiguista el año pasado en Diálogo con la Diaria, y él había dicho: conceptualmente siempre he defendido el ingreso meritocrático del Estado. Por lo tanto, coincidía, digamos, con este planteo de la vertiente artiguista. ¿Qué pasó este año con la rendición de cuentas? Bueno, finalmente se hizo esperar. Se da esta reforma del Estado. La mayoría de los artículos de la rendición de cuentas están enfocados a lo que tiene que ver con la reforma estatutaria de algunos funcionarios, de algunos organismos, en lo que tiene que ver con la reforma del Estado, que también estaba establecido en el compromiso por el país, y que hasta este año no se había dado. Bueno, hablando de Conrado Ramos, en marzo dio una entrevista al Observador, y ahí decía que había un exceso de cargos discrecionales en las intendencias y que ese era un problema histórico. Y bueno, lo otro que dijo es que este politólogo, porque aparte es politólogo Ramos, ¿no?, que con un marcado perfil técnico, propone que los partidos políticos se pongan de acuerdo e impulsen una ley que encomiende a los gobiernos departamentales que los funcionarios justamente ingresen por concurso y no de esta manera. El tema con promover una ley de estas características que no se dio es que, bueno, lo que se necesita es 2/3, ¿no?, de la asamblea, porque, bueno, obviamente son intendencias, tienen autonomía. ¿Qué fue lo que pasó en 2008? Que por no tener votos del Partido Nacional ni del Partido Colorado no se pudo aprobar este proyecto. Bueno, él opinó sobre esto, por qué no prosperaron los proyectos del Frente Amplio en su momento, y él dice porque los presenta cuando ya están en sus funciones la mayoría de los jefes comunales del Partido Nacional, que justamente tiene la mayoría de las intendencias. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que un jefe comunal se ate las manos así? O sea, se está reconociendo de que realmente es una herramienta para los jefes comunales estos, ¿no? A mí me recuerda un poco el problema que hay con lo de llegar a aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Bueno, también, ¿no? Porque quería decir, bueno, es regularse a sí mismo, y en ese caso no se llega a un acuerdo tampoco en este caso. Bueno, el otro que también presentó un proyecto para esto es el senador del Partido Colorado y líder de Ciudadanos, Adrián Peña. Esto fue en junio del 2023, presenta un proyecto que busca transparentar justamente los ingresos a las intendencias. Básicamente lo que busca es trasladar a las comunas el reglamento de ingreso a la administración central, ¿no? Quiere hacer exactamente lo mismo en las intendencias, pero bueno, como vimos, esto precisa una mayoría especial, así que veremos en qué queda. Muchas gracias, Ale. Quedamos en silencio.